Stop, veamos. Carlitos vivía con sus padres y se mudó a la casa más grande del pueblo. Una mansión en el pueblo, la casa más grande. Él estaba contento porque podía correr y jugar en el jardín, que era inmenso. Aparte estaba contento porque tenía un comedor enorme donde extendía todas las hojas para dibujar. A Carlitos le encantaba dibujar, le encantaba pintar. Sacaba plastilina, sacaba pinturitas y se tiraba en el piso y dibujaba y pintaba muchísimo. Aparte, su mansión, esa casa tan grande, estaba a 2 cuadras de la escuela número 1. Él iba a empezar primer grado. El domingo, a la tardecita, preparó su mochila. Primero puso sus hojas de dibujo, sus pinturitas, todo. Y a lo último puso lo que la mamá le dijo que tenía que poner. El cuaderno de comunicaciones, el cuaderno de clases, esas cosas. Lo llevó también. El lunes se levantó tempranito y desayunó el café con leche con su mamá y fueron a la escuela. Cuando llegaron a la escuela, la señorita presentó a todos y Carlitos se sentó en el primer asiento. Entonces la señorita, por ser secretaria de clase, preguntó qué querían hacer, si les gustaba dibujar. Todos dijeron que sí. Entonces Carlitos sacó enseguida su hoja de dibujo, sacó sus pinturitas y empezó a dibujar. La señorita les dijo, vamos a dibujar una flor. Entonces Carlitos empezó a pintar color rojo, color azul, amarillo, verde, una flor preciosa. Pero la señorita dijo, esperen, que yo les voy a explicar cómo se tiene que hacer una flor. Carlitos escondió la hoja. La señorita tomó una tiza rosa. En el pizarrón dibujó una flor rosa. Tomó una tiza verde y a esa rosa le hizo un tallito verde. Carlitos pensó que su dibujo era mucho más lindo, pero no dijo nada. Pasaron unos días y la señorita preguntó si le gustaba trabajar con plastilina. ¡Ay, qué alegría para Carlitos! Sacó la plastilina y empezó enseguida a hacer choricitos, bolitas, de todo. Y la señorita dijo, esperen, no hagan nada, porque vamos a hacer una víbora. Y yo les voy a explicar cómo se hace una víbora. Hizo una víbora larga. Carlitos tenía un montón de víboritas en el pupitre. Hizo un bollito. Pensó que sus víboritas eran mucho más lindas que las que la señorita les había hecho. Pero no dijo nada. Pasaron unos días y Carlitos empezó a faltar. Se enfermaba mucho. Tanto que la familia decidió cambiarlo de turno. Y lo pasaron al turno tarde para ver si por la enfermedad le permitía ir a la escuela, porque a la mañana estaba haciendo mucho frío. Llegó al colegio, la señorita de primer grado del turno tarde le recibió y le propuso a sus compañeritos que para recibir a Carlitos podían hacer un dibujo. Todos dijeron que sí. Entonces todos empezaron a pintar, a dibujar. Carlitos sacó una hoja y se quedó quietito, sacó la cartuchera. La señorita lo miraba, porque todos pintaban, y lo miraba. Y le preguntó, ¿por qué no estás pintando, dibujando? Porque estoy, dijo Carlitos, esperando que me explique cómo se tiene que hacer el dibujo. La señorita le explicó que cada uno pinta y dibuja como quiere, que eso es lo lindo, hacer lo que uno quiere hacer.
¿Qué pensás hacer, Carlitos?, le preguntó la señorita. Él le dijo que una flor. Bueno, dibujá la flor que se te ocurra. Todos pintaban. Y ella miraba, pasaba alrededor de donde estaba Carlitos. Y no dibujaba, no pintaba, nada. Ya no le quería decir nada. Él estaba quieto. Hasta que en un momento, en esa hoja, dibujó una flor rosa con un tallito verde. Los médicos bajaban por la escalinata, conversando entre sí. Uno le decía al otro: yo creo, doctor, que de esta noche Carlitos no pasa. A lo que el otro respondió: tiene razón. La medicina ya no puede hacer nada más. Se perdieron rumbo a la calle. En este jardín había dos personajes que escucharon la conversación. Aquí, en este rincón, ella, alta, huesuda, majestuosa, paseándose nerviosa, mirando constantemente el reloj y la ventana del primer piso por donde escapaban llantos y rezos. En aquel lugar, allí, escondido, estaba el hombrecito del azulejo. Era un azulejo que había venido mezclado entre las cajas de azulejo que habían llegado de Francia, que eran todas azules. Los constructores habían desechado ese azulejo, pero cuando terminaron de azulejar la escalera, se dieron cuenta que ahí quedaba un hueco y lo tuvieron que poner escondido entre las matas de las plantas. Ese azulejo con ese muñequito había pasado desapercibido para todos, para los dueños de la casa, los vecinos, los amigos, los sirvientes. Pero Carlitos, que era un niño solitario, que le gustaba dar vueltas por el jardín, un día lo descubrió. Y desde ese día, todas las tardes se sentaba a su lado y le contaba cosas, de la escuela, de la casa, de sus juguetes. Era su único amigo. Y hoy ese amigo estaba a punto de irse, de perderlo, porque esa gran dama se lo quería llevar. ¿Y qué podía hacer él? Era un dibujito, era un muñequito pintado en un azulejo. Pero algo tenía que hacer. No sabía qué, pero algo tenía que hacer. Entonces comenzó a moverse y se desprendió. Y se presentó ante ella. La saludó con gran pompa. Bonjour, Madame Lamour. Lamour te lo miró. ¿Y este quién es? Si a mí nadie me saluda. Todo el mundo me quiere, cuanto más lejos mejor. Pero se nota que es educado. Y habla en un idioma extranjero. Así que prestó atención, mirando primero su reloj. Tengo tiempo, podemos charlar. El hombrecito se dio cuenta que la muerte se interesaba. Así que decidió contarle su historia, que venía de Francia, que estaba por la zona.
Pero la muerte seguía interesada, mirando la ventana, consultando el reloj. Entonces le dijo que en Francia la muerte es una fiesta, que hacen unas cosas maravillosas. Cuando se muere uno, el cajón es de la madera más fina, lo llenan de flores, lo colocan en carrozas, porque allá son todas de la alta alcurnia. Se mueren príncipes, reyes, condes. Entonces son unas ceremonias maravillosas y llevan la carroza por todas las calles del pueblo hasta la catedral. Allá está el obispo revestido con todos los acordes. ¡Qué ceremonia! Esas son ceremonias. Y después lo llevan al camposanto mientras la gente del pueblo tira peta a la carroza. ¡La muerte! ¡Qué envidia! Y yo acá, yo tendría que estar en Europa, allá, mis hermanas en Francia, qué bien la pasan. Yo acá, hoy me toca llevarme un niño. Otro día, algún comerciante adinerado, pero sin blasones, sin cultura. ¡Oh, qué rabia! Y volvió a mirar su reloj. Todavía tenía tiempo. El hombrecito se dio cuenta que tenía que hacer algo espectacular, porque la muerte tenía que olvidarse del reloj. Entonces le contó que en una vuelta, ya en Francia, había dos reinos vecinos. Peleaban constantemente, uno quería la tierra del otro y viceversa. ¿Qué pasó? Para ponerse de acuerdo decidieron hacer la guerra y el que ganaba se quedaba con todo. Así que pusieron día, hora y lugar. Y allá fueron con los ejércitos. La mañana bien temprano, lucharon todo el día. Al atardecer, todos muertos. Hasta los reyes. No alcanzaban las muertes de Francia. Tuvieron que llamar a las muertes de toda Europa. Y todas, cada una se llevaba lo suyo. Una fiesta fantástica. La muerte enloqueció y empezó a aplaudir. ¡Viva, viva eso! ¡Eso así, maravilloso! ¡Ay, cómo me gustaría irme! Y miró su reloj. El alarido que dio fue espeluznante. Habían pasado 3 minutos. Al niño ya no se lo podía llevar. Ese hombrecito estúpido, que ¿dónde estaba? El hombrecito había escapado. Lo buscó porque ella se tenía que vengar. No podía quedar así. Por culpa de él no cumplió con su tarea. Así que empezó a buscar, revisó árboles, plantas, macetas y lo encontró. Allí, en su lugar. Con su huesuda mano comenzó a raspar, arrancó el azulejo y lo tiró contra la pared. El azulejo cayó partido en dos, escondido entre el césped y las plantas del lugar. Los médicos, cuando volvieron al anochecer, no tenían explicación para la cura de nuestro Carlitos. Así que le dijeron que lo alimentaran y que ni bien tuviera ganas de caminar y salir, que lo dejaran. 2 o 3 días después, Carlitos comenzó ya a deambular por toda la casa y lo primero que hizo es salir al jardín. Y allí fue a buscar a su amigo. Y no estaba. Se entristeció, volvió a sus padres y les dijo y les contó. Los padres ni siquiera sabían que existía esa baldosa, pero bueno, fueron a ver, exactamente, estaba el lugar libre, así que decidieron buscar por todos lados. Carlitos, muy triste, quedó durante varios días. Los padres, al ver que estaba triste, tuvieron miedo que enfermara nuevamente. Así que comenzaron a rastrear por todos lados y llegaron a encontrarlo. Ahí, en el rincón donde había quedado partido en dos. Inmediatamente el padre hizo que uno de sus sirvientes lo colocara en su lugar. Cuando Carlitos volvió
volvió de la escuela, se puso contento. Su amigo había vuelto, allí estaba. Lo acarició y notó que su amigo estaba herido. Estaba partido en dos. Y lloró. Lloró porque su amigo estaba enfermo. Y sus lágrimas milagrosamente curaron al azulejo, que quedó intacto. Al día siguiente, Carlitos fue encantado a la escuela, contento. Cuando la señorita dijo, saquen una hoja, sacó la hoja, los lápices, sin que nadie le dijera nada, empezó a dibujar. ¿Y saben qué dibujó? Una flor. No. Carlitos dibujó a su amigo, el hombrecito del azulejo. Ustedes, hablando de Carlitos, me refrescaron la memoria y me acordé de mi primera sesión de terapia. ¿No saben lo que encontré? Les cuento. Era la adolescencia de mi única vida. Yo no sabía qué hacer. Estaba desorientada. No sabía por qué los jóvenes realmente se comportaban así. No entendía nada. Estaba y no sabía dónde ubicarme. Entonces, cuando pensé, me fijé, pedí ayuda terapéutica. Fui a los psicólogos, me dijeron, tiene un turno y va a ir a un grupo. Cuando llegó el día, fui a la sesión grupal. No lo podía creer. Me habían puesto en un grupo de jóvenes. Yo era la única mayor. Bueno, estaba rodeada por todos los costados. Me quedé ahí, tranquila, haciendo lo que podía, disimulando. Ustedes saben que en la terapia grupal, cada uno cuenta su tema y después se elige un tema y se dramatiza. Entonces, así empezó la cuestión. Que cuente la señora primero. El tema era un recuerdo de la infancia. Me puse a pensar, no mucho porque mi cabeza con ganas de hablar enseguida voló aquella vez donde estaba en el medio de un campo. Mis padres me habían dejado allí. Y tenía una tía que me hacía arriar una vaca con un ternero todas las mañanas. Entonces, cuando me decía que arríe la vaca, yo agarraba el arriador, me ponía derecha, porque esa vaca y ese ternero, para mí que era chiquita, me resultaba inmenso. Lo que hacía la valiente, arriaba la vaca con el ternero hacia un campo cercano para que comiera pastos tiernos. La vaca se dejaba acompañar porque ya conocía el camino. Estaba yo entusiasmada contando mi historia de allá lejos y hace tiempo, cuando un terapeuta me dijo, deje conversar también a los jóvenes. Así que me quedé ahí tranquila. Uno a uno contaron su historia. Entonces llegó el momento de elegir una. ¿Pueden creer que eligieron la mía? Oh, no sabía yo que iban a elegir justo la mía. Me quedé tranquila. Empezaron a proponerse los autores. Uno dijo, yo voy a actuar de tía, yo voy a actuar de la nena, yo de ternero, yo de vaca. Escuché la voz del adolescente ese que me miraba de reojo, que cuando yo estaba contando me dijo, ¿qué, vos vivías en Macondo?
Entonces, dijo que iba a ser de vaca. Pero mi mayor asombro no fue solo eso, sino que ese joven, lo miré bien, y era Carlitos. ¡Carlitos! ¡Carlitos! No puede ser, Carlitos. Después de mucho tiempo me crucé a Carlitos otra vez. Bueno, la historia, la dramatización comenzó divertida. La tía, la que hacía de la nena, el ternero, todo bien. Pero cuando la vaca tenía que arrancar para ir a comer los pastos tiernos, se empapó. No se movió más. Y no se movía, y no se movía. Los actores intentaban moverlo, pero no se movía. La terapeuta dijo, que entre la señora. ¿Qué iba a hacer yo con ese joven ahí? Me puse firme, derecha otra vez, como ya lejos en el tiempo. Lo miré fijo. De repente vi el platito con 3 galletitas que tenían las terapeutas. Lo tomé y se lo puse justo en el lugar donde la vaca, sea Carlitos, quería que llegara a comer los pastos tiernos. Carlitos se movió al toque. Se comió las 3 galletitas. Nos miramos y nos dimos un abrazo. Su niño interior y mi niño interior habían sanado un viejo dolor. Habíamos encontrado el punto justo para ese viento de inseguridad que nos quería atrapar. Y allí nos amarramos. ¿Tenés otra historia? Sí, pero a ver, ¿por qué no contamos alguna de amores? Que son Ah, de amores, mirá, porque es difícil encontrar. ¿Algo de amores? ¿Seguro?